imposible lograr ese poder. Es maravilloso. Pero necesita uno negarse a sí mismo. Sí, en instantes en que un ser querido exhala su postrer aliento, renunciamos al dolor que nos ocasiona tan nefasta pérdida. Hay negación de sí mismo. Lo más natural es que viendo nosotros a nuestra madre que ha muerto, o a un hijo, o a un hermano, o a nuestro padre terrenal, caigamos en la desesperación. Así en ese preciso instante nos negamos a sí mismos. Y aquel dolor es sacrificado en aras del poder esotérico para la invisibilidad. Si en ese momento ese supremo dolor lo transformamos mediante la meditación consciente en el poder para hacernos invisibles, la realidad será que adquiriremos por tal motivo tan precioso poder. ¿Quién es capaz de hacerlo? ¿Cuál sería capaz de sonreír de verdad, renunciando al dolor ante el lecho de su madre muerta? ¿Cuál sería capaz de sacrificar ese dolor, de renunciar a él ante el lecho de su padre o de su esposa fallecida? Imposible. Es muy difícil hallar a alguien con esa capacidad. Entonces, ¿cómo aprender a hacerse invisible si no somos capaces de conseguir el poder? Para conseguirlo hay que negarnos a sí mismos. Y si no nos negamos, ¿conseguiremos acaso tal poder? Los poderes ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismo. Por ejemplo, el combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha debe ser sacrificado en aras de la energía motriz o del tren. Vemos así que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta, se convierte en movimiento, en un poder que arrastra a un vehículo a lo largo de los rieles. Eso es obvio. Así también una fuerza inferior cualquiera puede ser transformada mediante el sacrificio en otra fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender a negarse a sí mismo para transformar mediante el sacrificio una fuerza inferior en otra de tipo superior y diferente. Solo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible en verdad llegar a ser reyes de los tattvas, hombres en el sentido más completo de la palabra, hombres solares, hombres dioses. Ahora es llegada en que nosotros meditemos un poco. En los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, el hombre tenía poder sobre los elementos de la naturaleza. Entonces parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Esa era la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío, ni lo tuyo, y todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenerado, poseía el poder sobre los tattvas. Ahora necesitamos la reconquista de ese poder, pero para conseguir tales facultades se hace necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismos, la transformación radical. Aquí en esta institución vamos a enseñarles a ustedes el camino que los conducirá al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora en que nosotros debamos empezar por crear al hombre. Incuestionablemente lo primero será la creación del hombre. Y luego entraremos en el reino del superhombre. El hombre en sí mismo es grandioso. Es el rey de la naturaleza y del cosmos. El superhombre está más allá todavía.
superhombre es el hombre que ha logrado integrarse con la divinidad. En la doctrina secreta de Anáhuac se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad. Luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. Crear el hombre es lo primero, fusionarlo con la divinidad es lo segundo. Cuando el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte en el superhombre de Nietzsche. El superhombre es una terrible realidad. Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos. Hasta ahora somos vísceras piltrafas en el lodo del mundo. Necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo divinal. Vivir así por vivir, vivir para comer y existir como parásitos agarrados a la epidermis de este animal grandote que se llama tierra, es un absurdo en un 100%. Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos, debemos estudiar cada vez más a fondo todo este cuerpo de doctrina, desintegrar el ego, crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino obvio a seguir. Ahora daré alguna oportunidad aquí a ustedes para que pregunten lo que tengan que preguntar en relación al tema expuesto esta noche. A ver, el que quiera preguntar algo puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano. Por principio de cuentas, es necesario ser honrado consigo mismo. Claro está que sí. Si uno no es honrado consigo mismo, se engaña a sí mismo. Y si a sí mismo se engaña, pues, se perjudica es uno mismo. ¿Existe la moral? Sí, cada pueblo tiene su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los lugares. Lo que en un tiempo fue moral, hoy es inmoral, o viceversa. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios. Nosotros necesitamos pasar más allá de todo código de moral. Necesitamos entrar en el reino de la comprensión creadora, en el reino del superhombre. ¿Alguna otra pregunta? Indubitablemente, todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de moral, resultan francamente reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios. Uno lo que tiene que hacer es un balance de sí mismo. Uno tiene necesidad de hacer un inventario de sus propios valores para saber qué le sobra y qué le falta. Y entonces caminar por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Así se detiene uno en los postulados rancios y torpes de todos los códigos morales escritos por distintos autores. Fracasará en este inventario y no logrará en modo alguno la autorrealización íntima del ser. Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseados. ¿Es acaso hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos espantosos. Hay que desintegrarlos, hay que reducirlos a polvareda cosa. Solo así es posible que la conciencia despierte. Una conciencia iluminada, una conciencia despierta puede ver el camino y hollarlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente el despertar será imposible. ¿Cómo podría entonces un hombre dormido investigar la vida en los mundos superiores, en el astral, en el mental, en el causal? Para poder ser investigador competente de la vida en los mundos superiores,
Ante todo, debe uno haber despertado.